¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Continuamos con esta cobertura especial transmitiendo en vivo desde Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana. El día de hoy, con más historias de esta triste y dura realidad que viven muchos venezolanos y venezolanas. Aquí, sin ningún show, aquí con verdades y con testimonios crudos y duros, pero que pensamos son necesarios para que el mundo entienda qué es lo que atraviesan los ciudadanos venezolanos y por qué la ayuda humanitaria es una realidad y es una urgencia. Iniciamos entonces. Le pido que a partir de ese momento y durante todo el programa me acompañe utilizando la etiqueta CONCLU-VZLA COL de Venezuela y Colombia. No tengo que explicarle las razones, es un tema obvio, claro, evidente. Es esta frontera la más importante en este momento en las noticias internacionales, lo que pueda ocurrir el próximo 23 de febrero, el día en que Juan Guaidó, reconocido por más de 40 países como el presidente interino, ha llamado a aquellos que quieran sumarse para intentar cruzar la frontera colombo-venezolana y hacer llegar la ayuda humanitaria que se ha venido acumulando aquí precisamente en Cúcuta por parte de muchos países, no solamente los Estados Unidos. Muchos países y otros cargamentos más que anuncian podrán llegar durante la próxima semana. Entonces la etiqueta de este programa especial es numeral CONCLU VZLA COL, Venezuela-Colombia, VZLA COL. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. El día de hoy hay movimientos importantes e interesantes. El equipo de Juan Guaidó, ya le decía yo, reconocido por más de 40 países como el presidente interino de Venezuela, sigue tomando medidas. ¿Ahora para qué? Bueno, para hacerse cargo precisamente con el control del país en algo que es sumamente importante, la industria petrolera. Un sector estratégico, como usted lo sabe, es la principal fuente de ingreso en Venezuela. ¿Qué fue lo que hicieron en la Asamblea Nacional? Entonces, el día de hoy se nombró una nueva junta administrativa o directiva ad hoc para la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Esa junta entonces viene a asumir todas las responsabilidades en PDVSA y revoca la designación de la junta nombrada por el chavismo. En consecuencia, entonces se designan 3 juntas directivas adicionales, incluida una para Citgo, que ya se había anunciado previamente iba a ocurrir, lo había anunciado así Juan Guaidó, filial de PDVSA, obviamente en Estados Unidos. Las nuevas cúpulas van a centrarse, según dijeron, en proteger los activos petroleros venezolanos en el exterior o en auditar el estado del patrimonio de Citgo para detectar posibles irregularidades en la gestión. Ahora, Juan Guaidó confirmó las designaciones en su propia cuenta de Twitter, lo anunció como el rescate de la industria petrolera para los venezolanos. Luisa Palacios, fue nombrada para dirigir Citgo Holding. Ella es la primera mujer que ocupa un cargo de esa naturaleza en la industria petrolera venezolana, según lo dijo Guaidó, y quien también aseguró que los directivos no tienen ningún tipo de afiliación partidista. Pero con más detalles acerca de todo esto y de la agenda del día en Venezuela, nos acompaña Osmaria Hernández, que nos tiene más información. Osmaria, adelante, te escuchamos con atención. Así es, Fernando, muy buenas noches, un gusto saludarte, una jornada llena de información en Venezuela, nuevamente generada desde el Parlamento venezolano, en una sesión que dio un giro inesperado para incorporar un punto en la agenda que pues se ha replicado en titulares tanto en medios nacionales como internacionales, y fue el nombramiento de juntas directivas tanto de Petróleos de Venezuela, PDVSA, la estatal petrolera, y de su filial Citgo en Estados Unidos. Fueron anunciados los nombres de quienes conforman la junta administradora ad hoc de PDVSA y también de PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation. Esto con el objetivo de, en base a la ley, respaldar los activos de Venezuela, en este caso en territorio estadounidense. Destacaron la importancia de Citgo, que representaría el 4% del mercado en Estados Unidos, la 7ª refinería
más grande de ese país y que también tiene la capacidad para refinar 750.000 barriles por día. Con este anuncio quedan sin efecto los anuncios en este sentido emitidos por la Junta anterior, y de igual manera se reserva el derecho de la designación de un presidente de Petróleos de Venezuela para el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela por al menos 45 países, Juan Guaidó. Esto fue lo que dijo Guaidó al respecto. Un hecho histórico para Venezuela. No solamente estamos protegiendo los activos de la nación, sino protegiendo y salvaguardando una de las industrias más importantes para el desarrollo de nuestro país. Una mujer, además, talentosísima, que va a estar a cargo de dirigir este proceso, que da todo nuestro respaldo, todo nuestro momento, pues la mujer venezolana tiene mucho que decir en todo este proceso. Así que estamos muy contentos de poder ejercer funciones, de poder avanzar, insisto, no solamente con la protección de los activos necesarios, porque se robaron tanto dinero de Venezuela, sino salvaguardar la industria que va a dar pie a la reconstrucción rápida de Venezuela. Pero mientras se llevaba a cabo este debate, Fernando, se realizaba un encuentro muy importante en el cual también entró el tema Venezuela, y fue la reunión que sostuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Colombia, Iván Duque, en la Casa Blanca. Allí aseguraba Duque que debían dar un mensaje muy claro, muy fuerte, para permitir que la dictadura, decía, deje de obstruir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. También Iván Duque le decía a nuestro compañero Juan Carlos López que el único cáncer que hay en Venezuela es la dictadura de Nicolás Maduro. Esto lo decía en respuesta a lo que fueron las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que aseguraba que esta ayuda humanitaria era tóxica, era cancerígena y venenosa. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Iván Duque y también la respuesta que recibió, el mensaje que envió Nicolás Maduro a Iván Duque y a Donald Trump. El dictador Maduro siempre ha tratado de crear fantasmas de intervención militar para tratar de ganar legitimidad. Y en el caso mío personal he sido un gran promotor del bloqueo diplomático como un mecanismo para aislar al dictador. Y este bloqueo diplomático está siendo exitoso, ha sido exitoso, y esperamos que sea además más exitoso en las próximas semanas, porque es la forma de llevar ese régimen a su fin. Más que hablar de tropas, yo creo que lo importante es que ahora las fuerzas militares de Venezuela se den cuenta de ese aislamiento y acompañen al presidente legítimo, que es Juan Guaidó, y faciliten ese proceso para que la dictadura llegue a su final. Que continuemos en la campaña "Manos fuera de Venezuela", Donald Trump. Manos fuera de Venezuela. Le pido al pueblo de Venezuela, hoy más que nunca, incorporarse en las plazas Bolívar, a firmar el documento que vamos a llevar en marcha de aquí hasta Washington para exigirle a Donald Trump que saque sus manos de Venezuela, que se olvide de Venezuela. Hoy las declaraciones son ruines de dos personas que se reúnen en vez de hablar de la cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye a la juventud estadounidense. Donald Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de drogas que va de Colombia. Para este jueves se tiene previsto un encuentro entre Juan Guaidó y los trabajadores en la Universidad Central de Venezuela, en la cual se espera un nuevo pronunciamiento. Aseguró que será este sábado, cuando quienes se han sumado como voluntarios, estimado unas 250.000 personas, para permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, reciban algunos datos sobre la organización de cara al 23 de febrero, fecha que anunció, en la cual ingresaría la ayuda humanitaria a Venezuela sí o sí, dijo Guaidó. Decía también por su parte el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, que esto constituye una burla para los venezolanos y especialmente para los seguidores de Juan Guaidó, pues asegura que esta ayuda no va a ingresar al país. Fernando. Osmari, muchísimas gracias por el informe, todas estas declaraciones que siguen aumentando la presión a nivel internacional, porque dejémoslo claro, la presión no solamente para el régimen de Maduro, la presión es también para el presidente Iván Duque, la presión es también para el presidente Donald Trump. Esto es un tema global y hay que entenderlo ya así.
el tema de Venezuela se ha convertido en un tema global, pero tiene particularidades sumamente dramáticas. Fernando Ramos, mi colega y tocayo, que ha estado haciendo cobertura durante 10 días aquí en Cúcuta y que ha estado con nosotros, me platicaba acerca de un caso difícil de creer, una situación muy difícil de creer. Y es que muchos venezolanos llegan a este país, a Colombia, a Cúcuta, algunos enfermos de gravedad, y desgraciadamente fallecen. Pero fallecen lejos de su país, sin un contacto familiar, algunos de ellos sin siquiera un estatus definido en tema migratorio aquí, sin un centavo, sin nadie que reclame el cuerpo. Y pues increíblemente, sin quien los entierre, así como se lo estoy diciendo. Imagínese usted esta situación. Lo que ha ocurrido entonces es que empresas funerarias del país aquí en Cúcuta han decidido correr entonces con los gastos para poder enterrar a estos venezolanos que no son reconocidos, que llegaron solos, que llegaron enfermos, que fallecieron, para poder enterrar a este ser humano dignamente. A ese nivel de tragedias que se ha llegado, a que ni siquiera haya cómo enterrar a un ser humano por un éxodo masivo de venezolanos y porque el dinero que tienen no les alcanza para pagar un entierro en este país, porque representaría alrededor de unos 6 meses de trabajo para poder pagar una sepultura. Fernando Ramos se dedicó a investigar eso el día de hoy, mire usted. Es sin duda una realidad muy trágica. Muchos de los venezolanos que ingresan a Colombia lo hacen por razones de salud. Algunos vienen heridos, otros con enfermedades terminales y algunos no logran salvarse, mueren en territorio colombiano. Y allí empieza otro drama, porque la mayoría de sus familias no tienen cómo enterrarlos. Este tipo de servicios se están haciendo por caridad, es decir, la empresa está asumiendo los costos directos de la prestación del servicio, que en este caso es retirar el cuerpo, es preservar el cuerpo, trasladarlo hasta nuestro laboratorio, colocarlo en un cofre, es decir, en un ataúd, y llevarlo hasta la frontera con la República de Venezuela. El costo promedio de un funeral en la ciudad de Cúcuta, el más sencillo, el más básico, está alrededor de los $400 a $500. ¿Cómo podría pagar entonces el familiar de una persona que fallece aquí el costo de esos servicios? Pues prácticamente imposible con el salario mínimo actual en ese país. Debería trabajar en promedio unos 6 años. Y ahí empieza el drama para estas familias, pues no solo es pensar en la coordinación de las honras fúnebres y la repatriación del cadáver, sino en el mismo desplazamiento de estas familias desde su ciudad de origen para poder llegar aquí a la ciudad de Cúcuta para empezar a repatriar su cuerpo. En algunas ocasiones, cuando el cuerpo no puede ser repatriado, bien sea por problemas económicos o por falta de identificación, la alcaldía de Cúcuta permite que pueda ser enterrado aquí, en el cementerio central, y en un tiempo de 4 años sus familiares pueden volver a realizar una exhumación y llevarse los restos mortales para poder cerrar el duelo. Fernando, la problemática en la ciudad de Cúcuta se ha acrecentado desde el año 2015. Tan solo en el último año apoyamos a 22 familias a las que por alguna razón, alguna circunstancia, se le prestó un servicio médico en el Hospital Universitario Erasmo Meos y fallecieron. Estos 22 ciudadanos venezolanos se encontraron a un drama, no solo por el fallecimiento de su ser querido, sino cómo repatriar el cuerpo de su ser querido hasta su patria, Venezuela. Varias organizaciones no gubernamentales, la Iglesia Católica y organismos de caridad contribuyen para poder llevar después de todos estos años los cuerpos hasta Venezuela y poder cerrar el duelo. Para CNN, Fernando Ramos, Cúcuta, Colombia. Gracias a Fernando Ramos. Ahora sí se lo digo literalmente, imagínense, ni siquiera se puede morir en paz, ¿no? Literalmente, ni siquiera se puede morir en paz. Y este es un caso muy particular que uno ni siquiera se imagina hasta que alguien como Fernando Ramos
logra traerlo a la luz pública para entender más la crisis humanitaria. Y vamos a ir más allá, aún en vida, pero en una situación que fácilmente puede matar a un ser humano por dentro. El llegar al extremo de tener que vender su cuerpo a desconocidos, arriesgando la vida y además guardando el secreto hasta la tumba, para que nadie de su familia se entere que usted ha decidido prostituirse. Y eso ocurre aquí, lo hemos comprobado. Mujeres venezolanas, incluso algunas de ellas profesionistas, que al no encontrar otra salida o al enfrentar una emergencia con la vida de sus hijos por falta de medicamentos, recurren a la última opción, a la más extrema, la prostitución. Tuvimos la suerte, la fortuna y contamos con la confianza de dos de ellas. Ayer por la madrugada con el equipo de conclusiones nos dimos a la tarea de buscarlas y encontrarlas para ver si querían compartir su historia con todos ustedes. Pensamos además que es una necesidad hacerlo para poder entender la magnitud del drama humano que se puede llegar a enfrentar. Esto es real, esto es una tragedia y yo estoy seguro que no solamente las mujeres que nos ven, sino muchos hombres van a tener esa empatía que ellas mismas esperan encontrar en nuestra audiencia. Esta es la historia de dos mujeres venezolanas que recurrieron, sin opciones, a la prostitución. Llegan a Colombia pensando en sus sueños, pero escondidas entre estas calles encuentran sus pesadillas. Es el drama de algunas mujeres venezolanas que, huyendo del hambre y de la decadencia, migran a Colombia buscando empleo. La entrada se hace por Cúcuta, a unos pocos metros de Venezuela. Sin embargo, es también una de las ciudades con el mayor índice de desempleo en Colombia. Se toca una puerta y otra y nada. Las opciones son escasas. Y es así. Cuando presionadas porque sus hijos no tienen nada que comer en Venezuela y con el miedo de quedar en la calle, muchas abandonan sus títulos universitarios y se convierten en prostitutas. El fenómeno no es nuevo. Según autoridades locales, comenzó hace unos 5 años, cuando la crisis humanitaria y social creció como espuma. Pero hoy, el negocio ya está establecido. El rato, como dicen aquí, de 30 minutos, cuesta unos 30,000 pesos. Son escasamente $10. El servicio hasta la mañana siguiente cuesta 100,000 pesos, unos $33. La herida psicológica que queda cuesta mucho más. Caminando las calles de Cúcuta en la noche, conocimos a dos venezolanas a quienes llamaremos Ana y María. Tienen poco tiempo aquí, pero ya han tenido que vivir en la calle, pedir limosna y se han ido a dormir muchas noches sin comer. Dejaron a sus hijos en Venezuela y ahora hacen lo necesario para enviarles dinero cada mes. Eso a veces incluye vender su cuerpo. Y yo por mis hijos yo daría todo lo que tengo y lo que no tengo también lo daría. O sea, yo lo estoy haciendo por ellos, por mi mamá, por mis hermanos, por ayudarlos a ellos también, porque no está fácil. Y lamentablemente, bueno, la realidad es así, la realidad es fea y hay cosas feas y me tocó a mí, pero por ellos no me arrepiento. Si tengo que hacerlo otra vez por ellos, yo lo hago. Aunque es un sacrificio familiar, sus hijos, sus madres, no saben a qué se dedican. Pero ahora solo saben que de no ser por el trabajo de sus hijas, pasarían hambre. Bueno, por lo menos en mi caso, mi madre se pondría muy triste. Se pondría muy triste porque ninguna madre quiere esto para algún hijo, pues. Uno como madre, uno quiere que sus hijos estén bien, pues, y no uno quiere verlos pasando trabajo. Yo verdaderamente nunca pienso decirle esto a mi mamá. ¿Tú? Imagínese, yo soy ingeniero civil allá. Imagínese, ellos me tienen allá a mí en lo alto, que yo soy, o sea, yo soy juiciosita allá, pa. Imagínese, yo le cuento eso, imagínese, la moral mía. Ya han pasado varias semanas desde la primera vez, pero el recuerdo del día que se bautizaron como prostitutas las atormenta. ¿Estaban juntas ese día? Sí. Siempre andamos juntos. ¿Y se fue alguna de las dos primero? Sí, yo. ¿Tú te fuiste?
¿Cómo fue estar con un desconocido por primera vez, Horrible. vendiéndole tu cuerpo? Horrible, eso no se lo recomiendo a nadie. Horrible, estar con un borracho, de lo último, horrible. Y te toca hacer cosas que, bueno, pues, solo nosotros las sabemos. Yo temblaba, porque no es fácil. Temblaba, estaba recelosa, no quería, pues. Pero estaba ya ahí la presión de que tenía que hacerlo. Me fui con él y bueno, con todo el asco del mundo, y es una cosa que es inexplicable, pero uno tiene que vivirlo para uno sentir, o sea, para uno saber lo que se siente hacer eso. No importa cuántas veces se practique, Ana y María dicen que cada noche es igual de traumática. Un hombre nuevo cada noche, y muchos de ellos sin la más mínima intención de tomar precauciones. Todas las noches son duras. Todas las noches son duras porque todas las noches son gente nueva. Son hombres nuevos, son personas diferentes, pueden estar borrachas, pueden estar buenas y sanas. Hay otros riesgos que son más tangibles. Nosotros nunca, bueno, incluso ahí llegan carros, automóviles que llegan con personas para llevarnos para otra parte. Y nosotros obviamente como somos nuevos no le decimos que no, pues nosotros estamos por ahí mismo en los hoteles que están por ahí cerquita, pues cerca de nosotros, donde nosotros vivimos, y ya. No nos vamos porque hemos escuchado muchas historias de venezolanas que se han ido y se desaparecen. Entonces imagínense, no tomamos ese riesgo. Ana y María no son las únicas prostitutas. Incluso se podría decir que es un negocio competitivo. Entre ellas a veces se conocen, pero se miran y no hablan. En silencio, prometen llevarse el secreto a la tumba. No todo es tan color de rosa. A muchas mujeres yo sé que le ha tocado pasar por esto y a lo mejor van a Venezuela igual que nosotros y van a decir que aquí trabajaron, que hicieron esto, que trabajaron en una tienda, que vendieron arepas, que hicieron lo otro. Pero muchas veces esta es la oscura realidad, pues. Esta es la verdadera historia. En esta zona la prostitución no es secreto. El negocio es legal, aunque exige ciertos requisitos sanitarios. La policía mantiene tareas de observación y en esas vueltas en la noche ven lo mismo que nosotros. Por eso, para estas dos mujeres venezolanas, el miedo no es la cárcel, sino la deportación. Sí, hemos estado en la calle y los policías nos corren. Incluso en el hotel donde estamos siempre llega inmigración, que deportan a los venezolanos. Y cuando llega cierran la puerta. Y si uno está en la calle, se lo llevan. Se lo Uno llevan. tiene que buscar manera de meterse para un negocio, para alguna parte que ellos no te vean. No te vean y no te llevan. Te llevan y te llevan para la frontera. Y te dejan allá botar. Es difícil juzgar bajo estas condiciones. Son decisiones personales en un mundo desigual. Pero de algo hay certeza. No lo hacen por gusto. La necesidad las presiona y prometen que de no ser por el desquicio económico venezolano, jamás hubiesen abandonado el país. ¿Otras condiciones jamás? En otras condiciones jamás y nunca hubiésemos llegado para acá. O sea, yo digo que ningún venezolano hubiese tenido que salir de su país si el país no estuviera como está. Claro. Porque nuestro país lo teníamos todo. Todo lo teníamos. Y llegó un momento en que ya no se pudo vivir más. Quiero que la gente entienda algo, la gente que nos está viendo. Esto que hacen lo hacen como madres, ¿correcto? Sí. O sea, se dedican a la prostitución no para subsistir ustedes. No, verdaderamente no. Verdaderamente no. Si no hubieran tenido hijos, esa noche en la que al día siguiente sabían que iban a estar en la calle y que no iban a tener que comer, ¿hubieran tomado la misma decisión? No. Bueno, tal vez no, tal vez no. Nosotros incluso, ese día cuando estábamos desesperadas, pedimos. Antes de llegar a ese lugar, nosotros pedimos en una plaza. Pedimos limosna, pues, porque sí estábamos desesperadas. Sí, hubieron muchas personas que sí nos ayudaron, como hubieron muchas que no. Porque siempre está eso, siempre hay una buena persona. No se va a decir que todos los colombianos son malos, que todos los colombianos no, porque no es así. Sí nos ayudaron, muchas personas nos dieron moneditas, esto, lo que podían, pues. Hubieron personas que sí nos brindaron que tal vez un perro caliente, algo, no hemos comido, y personas buenas. Pero verdaderamente si yo no tuviera mis hijos, yo me hubiese regresado. Lloran de día y trabajan de noche. Así pasan las semanas. Con suficientes clientes, dice Ana y María, pronto reunirán dinero para volver a Venezuela. Eso si los pasajes de autobús no aumentan. El único que nos puede jugar es Dios, es el único. Y todas las personas tenemos, cada quien tiene su motivo para hacer las cosas que hace. Nosotros hemos compartido nuestra historia de por qué nos tocó. O sea, quiero que todo el mundo sepa que no fue por gusto, ni fue porque nosotros buscamos la vía fácil, que fuimos flojas, que no quisimos trabajar. No,
como muchas personas piensan. No fue por eso, fue porque verdaderamente nos tocó y no encontramos otra opción ni otra salida. Pero tenemos la certeza de que pronto nos saldremos de esta vida y que sí podremos sacar a nuestros hijos adelante. Hablamos con ellas después de la grabación. Sus intenciones son regresar lo más rápido que se pueda para, con el dinero que juntaron, llevar medicamentos y comida a sus familiares, a sus hijos, a sus seres queridos. Pero ¿cuánto tiempo les va a durar eso? ¿Cuándo tendrán que verse obligadas de nueva cuenta y regresar? ¿Será una condena a prostituirse mientras no haya una solución al conflicto y a la crisis social? ¿Encontrarán un fin? ¿Se arreglará su vida? ¿De quién depende? ¿Y quién no lo entiende? Esas son preguntas que dejo ahí. Hago una pausa y regreso. Continuamos transmitiendo en vivo desde Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, y seguimos tratando de entender y hacer entender y de transmitir el porqué, la urgencia. Ya vio usted estos casos, crisis humanitaria, trágicos, dramáticos, contundentes, crudos. Pero ¿por qué huye el venezolano de Venezuela? No solamente por un tema de ayuda humanitaria. Usted sabe que ha habido señalamientos y acusaciones en escenarios internacionales de persecución política contra opositores. Muchos casos han sido denunciados. Así que el venezolano no huye nada más por un tema humanitario, huye también por un tema de persecución política. Y la historia que vamos a escuchar el día de hoy es una de las grandes razones por las que un opositor, que además estaba posicionado en una elección democráticamente llevada a cabo, tuvo que abandonar el país. Es Omar Lares, es el exalcalde del municipio Campo Elías, estado Mérida. Omar, gracias por estar aquí. Buenas noches. Bienvenido. Omar, quiero preguntarte, persecución política, pero en otros casos representativos como el de Daniel Ceballos, Leopoldo López, fue la prisión, ¿no? El mismo Ledesma, fue la prisión. En tu caso, el fin último parece que no era la prisión. ¿Era matarte? Sí, efectivamente. Hemos sufrido un atentado, ¿verdad?, en la cual me llevó a estar entre la vida y la muerte, por allá por el año 2006. Recibí unos impactos de bala. ¿Cuántos impactos de bala? 4 impactos de bala. Aún permanece uno todavía alojado en mi cuerpo. El impacto más fuerte me dio en el corazón, membrana del pericardio, y afectó el pulmón con entrada y salida. Una persecución sistemática muy fuerte, que luego devino en otras persecuciones que... ¿Sobreviviste de milagro? Eso fue un atentado. ¿Dónde estabas? Estábamos finalizando, esa vez era jefe de campaña para el entonces candidato Manuel Rosales en mi municipio, año 2006, 18 de noviembre exactamente. Llegamos de un acto de uno de los pueblos cercanos a mi municipio, y cuando estábamos cenando se acercó una persona sin mediar palabra y comenzó a disparar directamente contra mí. ¿Un sicario? Un sicario. ¿Por qué lo atribuyes o por qué lo vinculas directamente con el oficialismo y con una, bueno, no te voy a decir persecución, sino siendo un objetivo, buscar matarte? ¿Por qué lo vinculas? ¿Cómo lo sustentas? Bueno, mira, porque en el transcurrir de estos años hemos venido descubriendo acciones que antes se veían como normales en Venezuela, y inclusive algunas personas en Venezuela decían que esto no sucedía, que estas situaciones no sucedían, que era
falsos positivos que creíamos o queríamos crear desde la oposición para hacer quedar mal al régimen. Resulta que nosotros hemos tenido una persecución no solamente de cuando yo salgo a la palestra pública de la política de calle, sino desde la Universidad de los Andes, cuando yo era dirigente estudiantil. No mencionemos el nombre del funcionario, porque será difícil tener su reacción, pero sabemos que es un alto funcionario del gobierno venezolano en este caso, ¿no? Así es. Que sería quien, al verse derrotado en la época universitaria, tiene una agenda de tratar de sobrepasarte en una carrera política. Sí, no solamente a mí, sino a una serie de dirigentes que estamos allí, que hoy en día todavía sufren persecución. La mayoría están fuera del país perseguidos por él, pero con una gran agresividad hacia nosotros. Nunca perdonó. Imaginamos esta situación y bueno, comenzó allí esta situación que nos llevó pues a este atentado. Y además hubo manifestación pública por parte de este funcionario hacia tu persona, ¿correcto? Correcto. En más de una ocasión, públicamente, hablaba de detenerte, de apresarte, esto es público y notorio. Sí, es público y notorio. Inclusive lo hemos denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un pronunciamiento muy fuerte en el informe del año que acaba de finalizar por parte de la Comisión de Detenciones Arbitrarias también con respecto a mi caso y al caso de mi hijo, que se vincula también a esta situación de persecución. Y precisamente una de las últimas alocuciones de este señor establece que no se quedará tranquilo hasta verme destruido. Esa es la palabra que utilizó, destruido. Eso fue hacia tu persona, fue un sicario sin mediar palabra y no fue de AMPA común porque en ningún momento buscaron llevarse nada, ¿no? No, jamás. Pero hay otro escenario mucho más dramático, y digo dramático porque ya se mete con tu familia, y para un esposo, padre, el hecho de que toquen a sus seres queridos es tal vez más dramático que los mismos impactos de bala que recibiste, ¿correcto? Es correcto. Cuando tu familia se ve expuesta. Claro, ya pasan a otra etapa, que no solamente es la persecución contra mí, sino contra mi hogar, contra mi familia. En el 2010, un grupo liderizado para ese entonces el exalcalde de la ciudad y los llamados colectivos, en mi vivienda, a través de unas motos, derriban el portón principal de mi casa, ingresa todo ese grupo, queman mi casa, la saquean, estando mi hijo menor durmiendo para ese momento. Mi esposa tuvo que salir con él en los brazos, huyendo por la parte de atrás para salvar la vida. Su cama fue disparada con ráfagas de metralleta. Y luego, pues, posteriormente, pues la casa fue en su mayor parte destruida por estos grupos que para ese momento todavía tampoco en Venezuela se decía o se creía que esto pasaba. Lo denunciamos y fue muy difícil hacerlo porque esto sucedía en la provincia. Claro. Donde poca prensa, donde poca información. La exposición era muy... Inclusive los medios fueron condicionados. El gobernador para ese momento... ¿Este operativo fue tan grande que llegaron a utilizar un helicóptero? Eso fue cuando ya detienen a mi hijo para... Déjame marcar pausa. Regreso porque las dimensiones de ese operativo necesariamente tienen que venir de un grupo con mucho poder y muchos recursos, ¿no? Me cuentas de eso al regresar de la pausa. Hago una pausa, regreso, continuamos escuchando un testimonio más del por qué un venezolano saldría huyendo. En este caso, político, oficialista y un político electo democráticamente, perseguido por el oficialismo. Ya regreso. Continuamos transmitiendo en vivo desde la frontera colombo-venezolana aquí en Cúcuta. Estoy con Omar Lares y me decía Omar, antes de ir a la pausa, me decías, llega el momento en el que detienen a tu hijo, pero este es un operativo con unas características impresionantes, ¿no? Sobredimensionada, diría yo, en el sentido de la fuerza pública que allí se aplicó. 200 hombres de un grupo élite que habían llevado en ese momento a la ciudad. ¿Y sí identificado? Es decir, traían logotipos. Sí, Servín, Guardia Nacional, 6 CPC,
Policía Nacional Bolivariana, que hoy en día es lo que se llama el FAES. Ahora el grupo ese estaba recién creado para ese momento. Y además de colectivos que llegaron acompañados actuando con estas fuerzas policiales. ¿Y un helicóptero? Y un helicóptero que sobrevolaba allí los alrededores de mi casa. Esta gente se presentó sin ninguna orden judicial, sin que hubiese una orden de allanamiento o alguna medida judicial en mi contra. Llegaron, violentaron, por supuesto, de nuevo mi hogar, saltando por techos, paredes, rodearon todo el área. Logramos salir mi esposa, mi hijo menor y mi hijo Juan Pedro. Lamentablemente él se queda en ese proceso y en el momento que estoy ayudándole a subir hacia una de las paredes que colindan allí con unas viviendas adyacentes a mi casa, una ráfaga de disparo, así que lo suelto y me dice: corre papá, que esto no es conmigo, esto es contigo, sálvate. Esa fue la última vez que yo le vi para esa oportunidad. Lamentablemente es capturado, es torturado, en el sentido de que es rociado con gasolina por los funcionarios, a él y a otra persona que fungía de vigilante allí en un área adyacente a mi casa. Y luego en ese mismo helicóptero lo trasladan a la ciudad de Caracas, a El Sebin, donde permanece secuestrado durante 11 meses aproximadamente, sin ninguna presentación, sin que mediaran nada. Ningún proceso judicial regular. Y así mismo fue entregado. Cuando salen los últimos liberados del año pasado, él fue el último que fue liberado en esa fecha, y fue entregado casi a medianoche, ¿verdad? O sea, solamente le dijeron a mi esposa: traigo vehículo, y se lo lleva. Allí ayudó un poco Cancillería Colombia, porque mi hijo es colombo venezolano. Sí. Gracias por tu testimonio, y tengo muy poco tiempo, siempre quisiera hablar más con mis invitados, pero es por eso que decidí decírtelo. Sí, bueno, tengo que salir, llego acá a Colombia el 2 de agosto del año 2017 y de ahí permanezco con una condición de solicitud de refugio, a la cual estamos esperando que se dé definitivamente, y aquí hemos estado luchando por nuestro país, y por la democracia y por la libertad. No nos hemos cesado, eso no nos ha intimidado para seguir adelante. Gracias a Dios ya nuestro hijo está con nosotros, es un milagro de Dios, digo yo, porque está vivo y está bien. Y está vivo y sano y salvo. Omar Lares, otra de las razones por las que huyen los venezolanos, que si no tienen que ver directamente con la ayuda humanitaria, sí tienen que ver con otro tipo de presiones, como la que acabamos de escuchar. Omar, mil gracias. Gracias a ti. Un placer haberte tenido aquí en el programa. Gracias. Qué amable. Voy a marcar una pausa, regreso. Tenemos un derecho de réplica por declaraciones del diputado Ismael García ayer aquí en este programa sobre la Cruz Roja. Vamos a regresar para escucharlos. Les damos el espacio. Uno de los temas de controversia precisamente sobre la ayuda humanitaria y quienes podrían hacer que la misma entrara al país a pesar de la negativa del régimen de Maduro, trae a la mesa a la ONU y a la Cruz Roja, ¿no? En esta polémica. El por qué la Cruz Roja no ha accionado para poder hacer que llegue la ayuda humanitaria, cuando hemos visto una Cruz Roja en escenarios de guerra, en donde se enfrentan países, por qué los cascos azules no lo han hecho. Es una pregunta recurrente. Y es una pregunta que hemos hablado y analizado aquí en conclusiones. Ayer estaba hablando con el diputado Ismael García, que estaba aquí en el programa, y hace declaraciones acusatorias, sin nosotros poderlo, yo se lo decía ayer, no lo puedo comprobar de manera independiente, pero además es una declaración donde no hay pruebas de un sustento. Inmediatamente después, y con toda razón, hay una reacción por parte de la Cruz Roja que pide un derecho a réplica. Y aquí está, como siempre hemos cedido el espacio, como debe de ser con este balance. Le quiero dar la bienvenida a Michel de Tomaso. Él es el representante de la Cruz Roja, jefe del grupo de países andinos, que nos acompaña, si no estoy equivocado, desde Caracas vía Skype. Michel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando.
Gracias por estar aquí en este momento. Quiero reubicar a nuestra audiencia que tal vez no estaba ayer viendo el programa para que entiendan lo que hablemos después, si te parece. Entonces le voy a pedir a Julián Zamora, mi productora JJ, que está allá en Atlanta, que nos corra el sonido de lo que dijo ayer, precisamente aquí en este programa, el diputado Ismael García. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo para regresar y entonces tener la respuesta de Michelle de Tomaso a este señalamiento. La semana pasada estaba yo con el exdirector de la Cruz Roja de Venezuela, que vive ahora en los Estados Unidos. Y yo le decía, su principio es humanitario, ¿no? Claro. Deberían, donde se han entrado en guerras, en medio de la guerra. Claro. ¿Qué pasa que no entran en Venezuela? Mira, lamentablemente la Cruz Roja venezolana, el señor Mario Villarruel, que es el que dirige ese organismo, bueno, es un hombre que también de alguna manera es un operador del gobierno nacional y eso hay que decirlo con absoluta responsabilidad. Eso es lo que decía Ismael García, el diputado Ismael García. Michelle de Tomaso, que está en nuestro estudio en Caracas, disculpen usted. Michelle, ¿qué le respondes al diputado García que dice esto? ¿Qué hay que aclarar? ¿Qué hay que responder? Te escucho con atención. Muchas gracias, Fernando, por el espacio y por el derecho a la réplica. El derecho a la réplica era para proteger y defender el trabajo que hacen los voluntarios todos los días. Nuestra actividad humanitaria, yo diría la labor humanitaria, está basada en los principios, en el respeto del principio de independencia, neutralidad, y eso es obligatorio. De hecho, nuestra labor humanitaria se hace todos los días y seguimos haciéndola con nuestros estándares y nuestros protocolos internacionales. El mismo comentador dijo que intervenimos en zonas de conflicto, en zonas de crisis. Y la Cruz Roja está trabajando y sigue trabajando en Venezuela a través de sus voluntarios, de su personal médico. El pueblo venezolano conoce la Cruz Roja, tiene sus hospitales, sus clínicas y el trabajo comunitario que hacen esas personas. Así que creo que la labor humanitaria nunca se ha parado y sigue haciéndola. De hecho, la atención que ponemos nosotros es a la persona. No identificamos, es la institución la que lleva la labor humanitaria y la institución hecha por los voluntarios, para el personal médico. Así que en el momento dado que las condiciones nos permitirán participar a lo que en ese momento es el debate sobre la ayuda humanitaria, haremos también esa participación, sin olvidarnos que la labor humanitaria diaria la estábamos llevando adelante en los últimos años, como siempre, y seguiremos haciéndola hoy y mañana. Así que la réplica era a defensa de los voluntarios y del personal, porque la labor humanitaria de la Cruz Roja nunca se para. Y cualquier afirmación puede poner a riesgo el trabajar y la seguridad de nuestro personal. Y me parece muy prudente, Michelle, estoy completamente de acuerdo contigo en resaltar y aplaudir la labor del voluntariado de Cruz Roja. Es importantísimo. Aquí creo que el tema, bueno, no creo, estoy seguro que el tema no fue el voluntariado. Hace un señalamiento directo a quien sería representante, en este caso, de Cruz Roja en Venezuela. El voluntariado nadie lo ha cuestionado, se aplaude, siempre se reconoce y lo ha hecho, lo he hecho yo, lo ha hecho todo el mundo y lo haremos siempre, ¿no? El desvincular de la acusación que hace Ismael García con el oficialismo a este personaje sería la respuesta. Quiero saber si tú garantizas que este representante de la Cruz Roja en Venezuela no tiene de ninguna manera ninguna afiliación partidista que pudiera estar favoreciendo o colaborando con las intenciones del bloqueo de entrada de ayuda humanitaria por parte del régimen de Maduro a Venezuela. No, absolutamente, porque nosotros no podemos no tenemos ni el poder para bloquear la ayuda. Repito, el presidente de una sociedad nacional, como en las 191 sociedades nacionales del mundo, ha elegido a su interior con los mecanismos democráticos internos y representa la institución. La labor humanitaria de voluntario y personal humanitario no puede identificarse solo en una persona. Y en ese momento, la Cruz Roja siempre ha manifestado en su trabajo la atención a la persona, a los más necesitados, a quien necesita una ayuda, que sea a través de un servicio médico o a través de una actividad comunitaria o la entrega de comida o otros bienes de primera necesidad. Así que en ese momento dudo que se puedan
se puede considerar 2.600 voluntarios, 500 socorristas, 1.000 personal sanitario, afiliado a una u otra parte. Ellos saben desde el principio que nuestros principios nos hacen independiente, imparcial y neutral. Así que esa afiliación tan directa daña efectivamente la obra y el labor de miles de personas. Por eso que estamos en la necesidad también como movimiento de proteger el trabajo de esa persona. Bien, esa es la pregunta concreta. Mario Villarroel, entonces, garantizas que no tiene una vinculación o afiliación política como parte del voluntariado de Cruz Roja. ¿No la tiene entonces? Es el presidente de una asociación de voluntariado, de una institución histórica, así que simplemente la institución es imparcial y neutral. Eso es lo que todo el mundo sabe y eso es lo que es la institución. Entiendo. Personalmente y a título de todo, a nosotros interesa la persona y el servicio a las personas. Eso es el debate. El debate es que los voluntarios y el personal pueden seguir atendiendo a las personas. Como dijo el presidente de la Federación en su visita a Caracas, el debate es atender a la necesidad de las personas. No es un debate político. La ayuda humanitaria no puede ser una parte política. De hecho, nosotros conversamos con toda la discrecionalidad y la confidencialidad con todos. Sí. Sí, claro, desde la perspectiva de la Cruz Roja no puede ser un tema político, eso me queda muy claro. Michelle de Tomaso al voluntariado se le aplaude, se le agradece y se le reconoce. Me parece que eso es a nivel mundial. Muchísimas gracias, Michelle. Me tengo que ir, te di el derecho a réplica, escuchamos lo que dijo Ismael García y te agradezco que nos hayas acompañado. Estamos en comunicación porque los días que vienen será necesario hablar de nueva cuenta con ustedes. Michelle de Tomaso, muchísimas gracias. Voy a marcar una pausa, regreso en un momento y gracias. Estamos aquí en Cúcuta, transmitiendo en vivo en la frontera colombo-venezolana. Soy Fernando del Rincón. Mañana seguimos en vivo desde Cúcuta. Pásela bien.